Bienvenidos de nuevo a este espacio informativo de nuestra página web. Hoy vamos a hablar también de un tumor. No es realmente un tumor cerebral, está en la hipófisis, ya veremos dónde se localiza, y que es relativamente frecuente. Si lo unimos al grupo de los tumores cerebrales, globalmente representa del 8 al 10% de los tumores que se operan en neurocirugía. Pero para entender este problema, yo creo que tenemos que ir un poco hacia atrás, hacia la anatomía. La hipófisis es una glándula y se equivoque en el fondo, es como si fuera el paso del control del cerebro al resto de las glándulas del cuerpo, y es muy pequeña, tendrá escasamente algo más como un guisante, como 1 centímetro, y se aloja en un sitio digamos interesante y difícil de abordar, porque está en la base del cráneo, está en una oquedad ósea que se llama silla turca, que si uno lo ve en un cráneo está en la base, aquí, es decir, en esta zona de aquí, y después rodeado a los lados hay una estructura muy compleja que se denomina seno cavernoso, en ambos sitios los senos cavernosos, por donde va a pasar la carótida, y además de eso pues pasa una parte del trigémino y algunos nervios que mueven los ojos, los pares craneales oculomotores. Es decir, realmente es un sitio al final angosto, y hay que estar muy bien situado para no provocar problemas quirúrgicos. Pero volviendo de nuevo a la glándula, ya a ese tejido de apenas 1 centímetro de diámetro, también es complejo porque tiene como dos partes. Uno que se llama adenohipófisis, que en su origen en el embrión se va formando de células que vienen del endodermo, de donde se forma el aparato digestivo. Y la parte más posterior se llama neurohipófisis, y sin embargo son células que provienen del mismo sitio de donde se están formando las células del sistema nervioso. Como glándula, lo que va a hacer es producir una serie de hormonas que controlan otras glándulas del organismo. La ACTH, que controla la suprarrenal; la TSH, que es el de controla el tiroides; las gónadas son controladas por la FSH y LH, y aparte de eso produce hormonas de crecimiento, que en el periodo en que el ser humano va creciendo es extremadamente importante, y la prolactina, que controla la secreción láctea después del embarazo en la mujer. Y la parte más posterior, que está más en conexión con el sistema nervioso aún, se produce la hormona antidiurética, una hormona curiosa porque lo que hace tiene el efecto en el riñón, de manera que es la que manda reabsorber el agua. La sangre toda pasa por el riñón y a lo largo del día varias veces, y de manera que la orina después se genera a base de, también es un problema muy complejo, pero una de las cosas que hace la hormona antidiurética es reabsorber agua, de manera que cuando falla la hormona antidiurética, la persona puede llegar a orinar incluso 1 litro a la hora. Entonces realmente hoy día se controla porque hay sustitutivos, pero antes, hace una serie de años, era realmente una situación muy peligrosa. El déficit de antidiurética, de hormona antidiurética. Y después la oxitocina, que hoy día está de moda porque no solamente sirve durante el embarazo y el parto para las contracciones uterinas, sino que parece ser, se está viendo, que tiene una relación con el comportamiento y las relaciones humanas. Bien, ya he dicho que los tumores hipofisarios son aproximadamente el 10% de los tumores cerebrales, y prácticamente es rarísimo que haya tumores malignos, suelen ser siempre benignos. Pero el tamaño varía desde lo que se denomina microadenoma, es decir, que es menor de 1 centímetro, allá macroadenoma, cuando supera ese tamaño del centímetro. Entonces, desde el punto de vista clínico, digamos, es fácil de saber la clínica. ¿Por qué? Pues porque depende de las células que provoquen ese tumor, que produzcan una determinada hormona, de manera que si producen un exceso de ACTH va a dar una enfermedad, la enfermedad de Cushing, que se denomina,
o la TSH que va a dar hipertiroidismo, o el GH, la hormona de crecimiento, pues va a dar acromegalia, o si el tumor es antes del desarrollo, pues da gigantismo. O la prolactina, si hay exceso de secreción, hay una secreción láctea anómala y no relacionada, por supuesto, con el embarazo. O puede pasar lo contrario, si un tumor, a lo mejor incluso de células que no producen, lo que va a hacer es comprimir la hipófisis, el tejido hipofisario, la hipófisis empieza a generar una situación de hipopituitarismo, es decir, un déficit hormonal que si falta CCH, pues se va a expresar por cansancio, disminución de la libido y impotencia en la FSH-LH o hipotiroidismo, y en casos son muy raros, más bien por acción incluso quirúrgica, si hay déficit de ADH en la antidiurética, esa diabetes insípida. También, como por el sitio por donde está, y ya veremos algunas de las fotos después, está debajo del quiasma óptico. El quiasma óptico es la unión de los dos nervios ópticos que se dividen y forman una especie de X. En esa zona de intersección, el quiasma, si hay una compresión del quiasma por el tumor que va creciendo, pues va a generar en el lado opuesto una pérdida de visión, es decir, es una hemianopsia, se llama clásicamente bitemporal, es decir, los campos temporal, que son las zonas de fuera, no ve el enfermo bien. Después de eso, incluso si llega a aumentar, puede provocar incluso ceguera. También puede haber cefaleas, y cuando ya el adenoma de hipófisis es una masa importante, pues genera una hipertensión intracraneal porque excede los límites de la silla turca, y hidrocefalia, esa afectación de los pares craneales por invadir los senos cavernosos, etc. En cuanto al diagnóstico, tenemos hoy día pues las dos pruebas principales, es el TAC, no es muy expresivo, es muchísimo mejor la resonancia, pero el TAC tiene una importancia tremenda desde el punto de vista quirúrgico, porque nos permite, nosotros después ya veremos, pero vamos a entrar a la silla turca a través de una ruta, que es una ruta, digamos, ósea, y nos conviene saber dónde están los senos, cómo se colocan los tabiques, etc. Por eso el TAC es fundamentalmente más que para hacer el diagnóstico del tumor en sí, para saber la ruta quirúrgica. Pero la resonancia magnética, que hoy día se utiliza con tantísima facilidad, pues permite ver realmente el adenoma y ver la hipófisis aumentada o no de tamaño, de manera que se han clasificado, o ha habido una clasificación por el grado de crecimiento, por el tamaño del tumor y la invasión de esos senos cavernosos, pues hay una clasificación de NOPS, que es la más aceptada hoy día internacionalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, pues un microadenoma, es este puntito negro que se ve aquí. Entonces, o el adenoma que puede crecer, este otro más grande, este de mayor tamaño todavía, se puede llegar, como va creciendo, se sale de la silla turca, se sale aún más, ya empieza a ser, o realmente este macroadenoma gigante, valga la redundancia, en que el diámetro, uno de los diámetros casi llega a 5 centímetros de diámetro, con lo cual en la invasión también en el seno cavernoso y ya fuera intracraneal, en el espacio intracraneal es grande, y implica no solamente a las carótidas, sino a sus ramas, la célula media, etcétera, y hace muy complejo su tratamiento. Hay una relación directa entre esos niveles o ese tamaño del tumor y la capacidad de la cirugía y del tratamiento de conseguir una curación o una remisión completa. También tiene una importancia extraordinaria, quizá es el tumor cerebral con mayor importancia en ese sentido, junto con el craneofaringioma, la labor de la endocrinología. Primero porque nos permite ver la función hipofisal. El endocrinólogo estudia muchísimo mejor que nosotros, por supuesto, los síndromes clínicos provocados por la insuficiencia o por el exceso de hormonas, y también para nosotros es una ayuda inestimable, no solamente en la fase prequirúrgica, sino después también durante, en el inmediato postoperatorio, y también en el seguimiento del paciente a lo largo de meses y años. También tiene importancia en sí misma porque
su tratamiento ellos dominan perfectamente por la sustitución de hormonas que puede ser deficitario en el enfermo, o cuando hay exceso de hormonas como la prolactina, pues pueden dar una inhibición o dar inhibidores para la producción de esa hormona, o algunas veces también medicamentos que frenan los efectos adversos de alguna hiperproducción de la hormonal determinada, ¿no? Bien, entonces dentro de este panorama, una vez que el enfermo es diagnosticado de una adenoma de hipófisis, pues se plantea la alternativa quirúrgica. Es verdad que muchas veces el adenoma es normofuncionante, es decir, no se expresa nada más que a lo mejor incluso con cefalea, y se pueden empezar a ver tumores de un tamaño relativamente importante. Y se sabe que va a seguir creciendo, aunque muy lentamente, y por consiguiente siempre, muchas veces se va a encontrar el paciente con el consejo de que vale la pena la intervención quirúrgica. Antes, la intervención quirúrgica suponía un riesgo realmente importante, hoy día ha bajado tanto que vale la pena esa intervención en vez de esperar o hacer otro tipo de tratamiento. Pero bueno, volvamos de nuevo en cuanto al tratamiento quirúrgico. En ese sentido ha evolucionado, quizá haya sido de los tumores cerebrales que su tratamiento ha evolucionado desde el punto de vista técnico quirúrgico, ¿no? Hubo una época heroica, como pasa siempre en todas las especialidades de neurocirugía, donde pues no sé, se llegaba a esa base de cráneo, esa zona, pues desplazando la nariz o a través de una cranotomía, pero no tenían microscopio, pues era una visión del ojo humano con más o menos amplificación y luz, como puede ser esta imagen de Cushing. Pero después ya hubo una primera transformación hacia los años finales de los 60, 70, donde se empezó a encontrar una ruta y un instrumental adecuado, que se entraba por debajo del labio superior y por medio del tabique, y se llegaba con unos separadores especiales a colocarlos y llegar debajo de la silla turca a lo que es el seno esfenoidal, lo que hemos dicho del TAC, que nos servía para saber por dónde íbamos. Y a través de esa ruta, era una especie de canal de trabajo de unos 10 centímetros de largo algunas veces, el microscopio era útil. Estos eran microscopios antiguos, fue cuando se empezó. Pero, y ahora mismo, pues con los microscopios nuevos, hasta hace poco tiempo, pues realmente era una vía razonable. Esta vía, por ejemplo, pues mi maestro, el doctor Bravo Zabalgoitia, que fue jefe de servicio en el Hospital Puerta de Hierro, aquí en Madrid, pues fue el que lo introdujo en España. De todas formas, las cosas han seguido evolucionando porque pasa esto. O sea, el microscopio aquí lo que va a hacer es una luz más o menos homogénea para llegar a la hipófisis. Se pierde luminosidad porque hay mucha distancia, y sin embargo ha habido un desarrollo enormemente grande de las técnicas de endoscopia. Es decir, la técnica de endoscopia es radicalmente diferente al microscopio. Se introduce un tubo fino que tiene una luz y una cámara. Entonces ilumina muy bien un campo mucho más grande, y después son instrumentos quirúrgicos diseñados al efecto, lo que permite en que esto sea, puede uno llegar a distancias realmente muy grandes. No solamente se ha desarrollado para la hipófisis, sino que sigue evolucionando hoy día esta técnica de una forma enormemente rápida, pues para llegar no solamente a la hipófisis, sino a las zonas de alrededor, incluso al resto de base de cráneo. De manera que prácticamente quizá la escuela más importante de endoscopia ha sido en Pittsburgh, donde estuvo el doctor Fernández Miranda, que ahora está en Stanford, español, y ahora mismo yo creo que es el que está en el mundo abriendo, digamos, no nuevas vías, sino nuevos detalles para abordar mucho mejor la resección de este tipo de tumor. Esta es la situación en un quirófano, en nuestro quirófano, y esta cirugía se aborda porque, si nos fijamos, se aborda utilizando el canal natural de la fosa nasal. Y por uno de los orificios nasales va el tubo de la endoscopia, y por el otro se maneja, y por el mismo pues se manejan los instrumentos, ¿no? Es algo hay conjunción con los cirujanos, uno que sostiene
o en el caso nuestro, pues nosotros comenzamos a sostener el endoscopio con un robot y ahora hemos sustituido con un sistema magnético que es más útil. Pero bueno, este es el ambiente del quirófano donde se puede estar pues tranquilamente sentado y viendo en una pantalla, en vez de con el microscopio, sino viendo en la pantalla cómo está esa situación y realmente la anatomía es muy precisa, la visión anatómica es muy precisa con el endoscopio. Y aquí, pues en el caso de nuestro, pues la doctora Mata, que es la otorrino, que nos ayuda mientras estamos terminando la intervención, pues está preparando también colgajos mucosos, etcétera, pues para cerrar de forma adecuada el abordaje. Entonces esto se hace realmente en conjunción otorrino y neurocirugía y cada vez pues se tiene más experiencia y más. Este es el sistema que nos sostiene después el endoscopio magnético y con lo cual se trabaja mucho más cómodo. Estos son ejemplos muy rápidos ya. Aquí hay un microadenoma de una que producía la enfermedad de Cushing, producía exceso de ACTH, y, bueno, y después se ha quitado y la hipófisis pues, se ha respetado y ya es normofuncionante, pero la podemos encontrar este tipo de tumor grande que también pues, se puede conseguir por esa vía el que disminuya y resecarlo por completo. O a veces la resección quirúrgica quedan en el seno cavernoso, pues pueden quedar restos tumorales que el introducirse en el seno cavernoso es una región, digamos, inhóspita y peligrosa, pero hoy día la radioterapia, con equipos complejos como estos que hay en el Hospital de la Beata, con cuyo equipo nosotros colaboramos, no solamente en este tipo de tumores, sino en otros tratamientos con radioterapia estereotáxica fraccionada o con radiocirugía puede uno pues, van a completar la acción sobre el tumor porque son muy radiosensibles sobre el tumor y ya es muy preciso y no alteran la vía óptica ni alteran el resto de la hipófisis, etc. La verdad es que en eso se ha avanzado mucho. De manera que, por ejemplo, pues como puede ser este caso, que hemos dicho antes del tumor de casi 5 centímetros, pues no solamente por vía de transnasal con endoscopia, sino que también precisó craniotomía y después también radiocirugía, de manera que ya pues quedaron restos que están por el momento contenidos desde hace ya más de 5 años. Bien, ahí hay otro, ya para finalizar, hay otro cuadro interesante, entre comillas. La palabra, los médicos tenemos algunas veces palabras que pueden ser chocantes, pero yo creo que es bueno conocerlo porque se da con una cierta frecuencia, sobre todo en grandes hospitales, en urgencias, que es la apoplejía hipofisaria. Es decir, los tumores a veces puede ser una razón para decirle a una persona que se opere, no del todo, porque es raro, pero a veces pueden sangrar de forma espontánea, es decir, sangra y una hemorragia dentro del tumor. Quizá la única ventaja que tiene es que el tumor prácticamente se puede llegar a autodestruirse, pero en el momento agudo de la hemorragia, el problema está en que levanta de forma brusca los nervios ópticos, aparte de que hace una destrucción de la hipófisis, es decir, hay una apoplejía, es decir, deja de funcionar, no se producen hormonas y hay incluso una pérdida brusca de visión y a veces el enfermo pierde el conocimiento y entra en coma. Es decir, la situación es una situación grave donde lo que se hace es asistirlo de forma inmediata, por supuesto, en la UBI, con tratamiento hormonal e intentar recuperarlo y después de eso, pues una intervención quirúrgica semi-urgente donde se vacíe con cuidado la zona hemorrágica y muchas veces si se hace un tratamiento equilibrado, multidisciplinar, con UBI, anestesista, endocrino, etcétera, pues realmente muchas veces se consigue recuperar esa visión e incluso recuperar la función de la hipófisis. Y bien, pues nada más y muchas gracias. Si quieren cualquier mayor información, pues pueden entrar en la página web y arriba a la derecha, en la zona de buscar, pueden poner adenoma de hipófisis y tendrán más información. Muchas gracias.